Dice que bueno es el Eterno y misericordioso, que nos dio un clima apropiado hasta para el mensaje, como la lluvia. Conste que cuando le puse el título no sabía que lo todavía no sabía. La parashá de esta semana es Hasinu. Hasinu significa escuchen, presten oído, es como escuchar con mucha atención. Eso es lo que significa. Si no se me van a asustar. La parashá Hasinu, ¿qué número de porciones, hermanos? Es la 53. Fíjense que les voy a dar un dato antes de meternos de lleno en nuestro tema de hoy. Un dato sobre la parashá Hasinu, que es la número 53 y que se concentra en un capítulo, en un solo capítulo del libro de Deuteronomio. ¿En qué capítulo se concentra? En el capítulo 32. ¿Y cuántos versos tiene el capítulo 32 de Deuteronomio? 52. Dicen, no sé, se los voy a dejar de tarea, pero lo poquito que sí hice, que yo hice, que me puse un ratito a hacer esto, sí encontré coincidencias. Pero dicen algunos comentaristas que los 52 versos de la parashá Hasinu, que cada uno de ellos corresponde a las 52 porciones anteriores. Hasinu es la 53, y cada verso del capítulo 32 de Deuteronomio corresponde a las porciones anteriores. O sea, que el verso 1, por ejemplo, el verso 1, vas a poder encontrar una conexión entre Deuteronomio 32:1 con la primera porción que se llama ¿cómo? Bereshit. ¿Y Bereshit cómo comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en 32, Deuteronomio 32, encontramos que Moisés está llamando a quienes como testigos. Al cielo, a los cielos y a la tierra. Entonces hay una conexión muy clara. Y así, ¿verdad? Si le seguimos, en el verso 2 va a haber una conexión con la segunda parashá, que es Noaj. Porque precisamente el verso 2 es donde nosotros vamos a estar hablando de esto, habla de lluvia. El verso 2 habla de lluvia y hay una parte que habla de lluvia así fuerte. Y pues justamente la parashá Noaj nos habla de lluvia, una lluvia muy fuerte, de gran diluvio. Entonces ahí se los voy a dejar de tarea para que cuando tengan un tiempo chequen ustedes verso por verso y comprueben si realmente en cada verso hay alguna conexión. Yo revisé, creo, los primeros 6 y al menos en esos que revisé sí hay una conexión entre cada porción, así en el orden, con cada uno de estos versos. Pues me pareció algo muy interesante porque
pues esto no es como que lo hayan planeado así. Digo, los hombres, pero el Eterno, pues yo creo que sí. Bueno, vamos a entrar en nuestro tema. Nuestro título para hoy es como la lluvia. Como la lluvia. Y es que ahí encontramos que la Escritura dice: escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre pastos suaves, como llovizna delicada sobre plantas tiernas. Ahora, dependiendo de la versión que usted lea, obviamente va a haber algunas diferencias en cómo se estén diciendo las cosas. Pero definitivamente el texto está hablando de lluvia. Y está diciendo Moisés que mis palabras, que mi discurso, que lo que yo les voy a decir caiga sobre ustedes como la lluvia. Esa es la idea. Entonces, cuando me puse a hacer esto, dije, voy a investigar los diferentes tipos de lluvia. Porque ya normalmente pues, sí sabemos y conocemos, ¿no?, que existen diferentes tipos de lluvia. Y que la lluvia pues suele clasificarse, una, por su intensidad, y dos, por su duración. Entonces fíjese, porque hay una conexión aquí muy interesante que hace la Escritura, que hizo Moisés, entre la lluvia y la palabra de Dios, o la exposición más bien de la palabra de Dios, porque él está diciendo que mis palabras, que mi discurso, que lo que yo les voy a decir caiga sobre ustedes como la lluvia. Entonces, cuando me pongo a investigar un poquito y veo, ok, entonces la lluvia se clasifica de dos maneras básicas: por su duración. Es lo mismo una lluviecita o una lluvia que puede ser muy fuerte, pero de corta duración. A veces pasa. Una vez venía yo circulando por el Libramiento, Monterrey, Matamoros, y es la única vez que me ha pasado eso. Y fue, se siente raro, ¿no? Porque venía circulando, entonces está en el sol, el calor, así, ¿no? Y de pronto, ahí a la altura casi de 2000 cumbres, venía yo de periférico hacia acá. Y ahí de pronto, oiga, una cortina de agua, una cortina de lluvia. Pero así, o sea, torrencial, con todo. Pero era nada más, ¿qué le diré? Ni 100 metros, quizás 50 metros. Y ya sabías de la lluvia. Y yo hasta volteaba al espejo y otra vez salía el sol. Y volteaba y pues se miraba y seguía. Y dije, wow. Son de esas cosas así, extrañas. Como que había una cascada ahí en ese momento. Bueno, la lluvia se clasifica por su intensidad o por el tiempo que dura. Entonces, nos encontramos con diferentes tipos de lluvia, empezando con el rocío. El rocío es esta lluviecita que a veces es imperceptible, que vaya, es hasta agradable. Puedes andar caminando y es agradable, o sea, sientes en la cara, pero es muy agradable sentir ese rocío, no decir como que lucita, ¿no? Porque no es que digas está lloviznando, no está. Yo digo, está piluceando, es así, apenas se puede, pero sí, pero eso es muy agradable. Eso tú ves a la gente
ni paraguas, ni nada, o sea, porque a la gente como que le gusta ese rocío. Luego viene ya lo que es la llovizna. La llovizna a mucha gente no le gusta, porque la lloviznita pues ya esa ya moja, y además la llovizna suele durar más tiempo. A veces tenemos una lluvia fuerte pero de corta duración. En cambio una llovizna puede durar un día entero, 2 días, 3 días, una semana entera, y la llovizna está ahí. Yo recuerdo hace años, un diciembre, que no paró de lloviznar todo diciembre. Lloviznar, todos los días lloviznar. Y sí, a veces es como, oye, ya, por favor, ¿no? Porque ahí sí tienes que salir preparado, tienes que... Y claro, después de 10, pues ya también se encharca y todo. Tenemos la llovizna, y luego de ahí, la siguiente clasificación es la lluvia fuerte. Y fíjense que es curioso que existe una clasificación para lluvia fuerte y otra para lluvia muy fuerte. Entonces uno diría, ¿qué es lo mismo? Pues a lo mejor yo no sé, pero en las clasificaciones así está. Existe la lluvia fuerte y existe la lluvia muy fuerte. Entonces, el muy es importante. ¿Sí? Ustedes han visto en la carretera cuando dice curva peligrosa, pero les ha tocado algún letrero que diga curva muy peligrosa. ¿Alguna vez han visto? Está medio cosa. Espinazo de llama cosa. Yo nada más una vez he visto un letrero así, y lo vi en la carretera que entra para Comales, Tamaulipas. O sea, vas como a Camargo y antes de estar la desviación para Comales. Y en la carretera que va para Comales, ahí está ese letrero. No sé si todavía está, pero ahí está. Precaución, curva muy peligrosa. Entonces, pues, yo creo que hacer estrategia. Pues ya va uno a darle bajas, despacio, donde está la curva muy peligrosa. Y pues nada, ni está. O sea, realmente no es. Yo por eso pienso que es una estrategia para que vaya la gente despacio. Pero me llamó la atención que era muy peligroso. He visto muchos letreros de curva peligrosa, pero no muy peligrosa. Entonces hay lluvia fuerte, hay lluvia muy fuerte, y luego tenemos ya la lluvia intensa. Entonces, la lluvia intensa supera a la lluvia muy fuerte, y luego sigue la lluvia torrencial. Yo tengo muy presente el huracán que nos pegó en el 2020, ¿verdad? Que aparte de la pandemia nos pegó el huracán tremendamente. Y yo, le estoy sincero, en toda mi vida nunca había visto llover de esa manera. Y no durante el huracán, sino al día siguiente. Lo que llaman los remanentes. El huracán pasó aquí por Reynosa en la noche del sábado, ya noche. Nosotros todavía nos agarró acá en la calle. Recuerdo que tuve que venir por una emergencia que surgió aquí en las instalaciones, y ya estaba entrando casi el huracán, empezaban los vientos fuertes, la lluvia, pero tuve que venir. Mi esposa, no, yo voy contigo, y mi cuñada Asunción, no, yo voy con ustedes, casi veníamos todos. Y bueno, venimos, regresamos ya con un poquito de nervios, porque ya estaba el viento fuerte, la lluvia, llegamos, ya nos refugiamos, y pues yo no dormí, la verdad. Estuve despierto todo
paso del huracán. Recuerdo que se detuvo abruptamente en la madrugada y me preguntaron, ¿ya se terminó? Y yo, por la forma en que se cortó la tormenta, dije, creo que es el ojo. No, los avisos que habían dado y la trayectoria que habían marcado el huracán no iba a pasar por Reynosa, el ojo del huracán, porque el ojo pasa es lo más fuerte del huracán. Supuestamente iba a pasar cargado al norte, pero después supimos que finalmente bajó la mira, como dicen, y pasó por Reynosa. Entonces estábamos despiertos y pues una calma dejó de llover. Duró como unos 45 minutos. Estaba grande, el ojo estaba grande. Como 45 minutos de calma, tranquilidad, y luego otra vez. Y la segunda parte siempre es la más fuerte, porque pasa después del ojo. Otra vez fuertísimo, y ya después de un rato, ya por fin se calmó. El domingo en la mañana temprano salimos a ver cómo estaba, qué tan inundada la colonia y todo. Pero ese domingo más tarde llovió de una forma que, oiga, no. Y estábamos afuera, ahí de la casa donde estábamos, y estaba viendo llover. Yo estaba muy impresionado. Yo jamás había visto eso que le llaman lluvia torrencial. ¿De dónde tanta agua? Una cosa descomunal. Bueno, aquí se inundó, subió el agua aquí. Por ahí todavía hay una marca. Todas las sillas, todo que andaba flotando, nadando. Toda la colonia aquí se inundó parejo. Subió el agua bastante. Muchas personas aquí corrieron peligro de muerte. Ahí si fuera de broma, ¿verdad? Si no sabes nadar, pues es un peligro. La corriente y arrastra cosas que muchos iban saliendo caminando. No estaba tan profundo de que fuera a tapar, bueno, los bajitos pues sí, ¿verdad? Pero el problema era la corriente, porque te arrastra. Te puede golpear algo, como les pasó a algunos. El agua arrastra muchas cosas, te golpea, te corta, en fin, mucho peligro. Y eso es lo que provoca la lluvia torrencial. Pero todavía hay más. Luego vienen las tormentas. Las tormentas, y yo le puse ahí sus derivados, porque usted sabe que hay diferentes tipos de tormentas. Tormentas eléctricas, hay varios tipos de tormenta, hasta llegar a lo que se le llama una tormenta tropical. Esas ya son palabras mayores. Porque una tormenta tropical es una tormenta muy grande que puede traer con ella muchas pequeñas tormentas, incluso tornados, mucho desastre, pero sobre todo mucha lluvia torrencial, pero en gran escala. Y después de eso ya siguen los huracanes. Y usted sabe que los huracanes hay nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y este año por primera vez la gente que se dedica a eso consideraron añadir un nivel más, porque los huracanes de este año fueron tremendos, o están siendo tremendos todavía. Entonces consideraron ya abrir un nivel 6. Un huracán, hermanos, nivel 5 es desastroso en gran escala. Un huracán nivel 5, donde entra, donde toque tierra, no va a quedar nada. O sea, no va a quedar nada. Es así de terrible, de fuerte. Entonces vemos que los tipos de lluvia son estos, y que algunos tipos de lluvia son muy peligrosos. Desde el rocío, que dijimos es agradable y que nos gusta y todo, hasta lluvias
peligrosas, lluvias definitivamente mortales porque vienen acompañadas de vientos, de rayos, de granizo y de otras cosas que nos vuelven muy peligrosas. Ahora recuerden, cuando Moisés dijo, caiga como la lluvia, él está diciendo mis palabras, mi discurso. Él está hablando de la palabra de Dios que él iba a exponer. Entonces él está haciendo una conexión entre la exposición de la palabra de Dios y la lluvia. Entonces, después que investigué los diferentes tipos de lluvia, dije, bueno, también hay diferentes formas de exponer la palabra de Dios. Vamos a verlas por si algunos de ustedes no conocen todas estas diferentes maneras de exponer la palabra. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Y la palabra de Dios, pues, se tiene que compartir, se tiene que exponer. Hay diferentes formas de hacerlo. La primera es a través de una frase. Una frase o un pensamiento. Muchas veces esas frases o pensamientos simplemente son los mismos versos de la Escritura y que lo compartes así, tal cual, para que la gente se le quede, se lo aprenda fácilmente, así como un pensamiento, una frase sencilla, como cuando se hacían, recuerdo, se hacían los cultos de ordenación de pastores, cuando estábamos en nuestro campamento anterior, se hacían los cultos de ordenación de pastores, y algo que me gustaba de esos cultos era que el programa para el culto se hacía ahí, al instante, o sea, no era como que fueras preparado. El predicador se escogía ahí en el momento. Entre los pastores que había nos juntábamos y decíamos, bueno, a ver, se va a hacer este servicio, ¿quién va a ser el interrogador? Ahí se nombraba el interrogador, se nombraba el predicador, el director del programa, todo se nombraba allí en ese momento. Entonces, a veces, pues, se elegía a algún pastor, bueno, tú vas a predicar, sale. Y alguien a veces preguntaba, oye, ¿y qué vas a predicar? No, fácil, rápido, esfuérzate y sé valiente. Punto, se acabó. Y lo decían así bromeando porque decía, oye, pues, no vengo preparado para predicar. Algo fácil, algo sencillo. Un pensamiento, una frase es así. Algo muy sencillo, pero muy contundente. Que la persona se le va a quedar muy grabado, como ese texto que dice esfuérzate y sé valiente, o que otro, por ejemplo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está. Esta forma de exponer la palabra de Dios es muy efectiva, como para ponerlo en ¿cómo se llaman estos? Calcamonías, ¿verdad? En los coches, o escribir algo ahí en tu casa, en algún muro, frases, pensamientos. La primera vez que fui a Piedras Negras, a mí me impresionó mucho en la entrada de la ciudad, unos hermanos de la primera iglesia de ahí, de la primera iglesia bautista de Piedras Negras. No sé si todavía esté, pero ellos habían puesto ahora sí que era un espectacular, enorme, en una montañita que está ahí en la entrada de la ciudad. Entonces ibas llegando tú y el espectacular decía, estás entrando en territorio de Dios. Entonces es impresionante.
sea, las frases o los pensamientos así cortos, pequeños, cuando lo sabes elegir, pues sí, es duro, ¿no? Los eslogans, ¿verdad? También. Nosotros usamos un eslogan mucho tiempo que les gustaba mucho a los hermanos y a la gente también. Y nuestro eslogan que usamos por años era: servimos a Dios sirviéndote a ti. Ese era nuestro eslogan. Es un pensamiento, una manera en que compartes la palabra de Dios. Y así pues hay muchos, ¿no? Ahora, una segunda forma de exponer la palabra es a través de una reflexión. ¿Cuál creen que sea la principal diferencia entre la frase o el pensamiento y la reflexión? ¿Qué es más amplio? Va a ser más amplia, ¿no? Ya no va a ser una frase nada más. La reflexión va a durar un poquito más. Sí. Y la reflexión puede ser 1 minuto, 2, hasta 5 minutos, decía un maestro, porque ya más de 5 ya es reflexión. Mientras sea como que menos de 5, sigue siendo una reflexión. Y yo recuerdo también hace años en el canal de aquí regional de Matamoros, es el de aquí XHAB, todavía se llama así, pero el canal de aquí de Matamoros, Canal 7, había un programa, no recuerdo la verdad cómo se llamaba ese programa, pero salía por ahí de las 3 de la tarde y ellos tocaban temas así muy diversos. Y de pronto ellos invitaron en aquel tiempo al hermano que era el presidente de la Convención Regional Bautista Norte de Tamaulipas. Lo invitaron a tener una participación aquí en televisión. Cada día, cada programa, de lunes a viernes. Pero le daban 1 minuto. 1 minuto, porque se sabe que siempre dicen, el tiempo en televisión es carísimo. Entonces le daban 1 minuto, ¿sí? Pastor, tiene 1 minuto usted para decir lo que quiera, algo que obviamente que sea, ellos no decían de bendición, pero daban a entender. Y el hermano era maestro mío en el seminario, y yo le decía, oiga, brother, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque la tendencia de un predicador pues, siempre es alargarte, extenderte, ¿no? Entonces, en 1 minuto, ¿qué haces con 1 minuto? ¿Qué dices? Pero yo lo veía al hermano y digo, wow, o sea, pues alcanza a decir bastante en 1 minuto. Ya cuando te acomodas. Entonces, ¿qué era lo que él compartía? Una reflexión. Una reflexión diaria, ¿sí? De 1 minuto. Después de eso viene la meditación. Ya una meditación, ¿qué va a ser la diferencia también entre una meditación y una reflexión? Igual el tiempo también. ¿Se acuerdan que dijimos que la lluvia se clasificaba de 2 maneras? Por su intensidad o por su duración. Con la exposición de la palabra de Dios es muy similar. También se puede clasificar por su tiempo de duración y también se puede clasificar por su intensidad. Un pastor, amigo de hace años, él me decía, oye Saúl, ¿y por qué cuando predicas cambias el tono de voz? ¿Y por qué hablas más fuerte? Echa pleitos y eso.
Porque él no, o sea, él así como hablaba, como platicaba, así predicaba también. Platicando, era su manera, ¿no? Y él decía, es que yo siento como que estás ahí queriendo ser otra persona. Y dice, bueno, respeto tu manera de pensar, de ver las cosas. Pero en las escrituras yo lo que veo es que hay un fundamento. Como cuando dice la escritura, por ejemplo, entonces Pedro, alzando a voz en cuello, ¿qué quiere decir eso? A todo pulmón, ¿verdad? Sí. O sea, hablando con intensidad, con fuerza. Yo no me imagino a Juan el Bautista diciendo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la mentira? Yo no me lo imagino así, ¿verdad? A ustedes sí, así platicandito, por WhatsApp. ¿Verdad que no? O sea, hablando fuerte, ¿verdad? Con intensidad. Entonces, así la exposición de la palabra se clasifica también por la intensidad y por la duración. Entonces, una meditación también tiene una característica que ya es un poquito más larga que la reflexión. Ya estás hablando de quizás 10 minutos, 15 minutos, puede ser una meditación, y también la forma en que se comparte una meditación va a ser distinta de la reflexión. Tanto la forma, la expresión de la voz, como la forma de compartir. ¿Sí? Entonces va a haber variantes. Ya después de eso, si ya duró 20 más, ese ya es una clase. Es que se llama meditación. Eso ya es un estudio bíblico. Ya llegas a ese punto en donde lo que estás compartiendo pues ya se convirtió en una clase. Normalmente las clases o los estudios bíblicos van desde los 40 minutos hasta una hora como máximo, dicen los que saben, ¿no? Los maestros siempre te decían, una clase, un estudio bíblico, el tope es una hora. Ya si te pasas de ahí, ya no, ya te estás saliendo de la regla. Y además, la forma de compartir una clase o un estudio también es diferente. Porque en una clase, bueno, ahí ya hay participación, varias personas están participando, hay preguntas, hay esto, hay aquello, entonces ya es diferente. Luego tenemos esto que se conoce como masterclass. Este término que hoy lo usan mucho. Masterclass. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Cómo entienden ustedes lo que es una masterclass? ¿Va a ser superior a una clase? ¿En qué sentido va a ser superior? Muy bien, o sea, es como que la masterclass va a ir más profundo. Es algo especializado, exactamente, esa es la palabra. La masterclass va a ser algo especializado. Entonces, imagínense a alguien que diga, vamos a tener una masterclass sobre profecía. ¡Wow! ¿No? O sea, entonces, en una masterclass se requiere que la persona que va a dar la masterclass, pues sea especialista, máster en lo que va a dar, en lo que va a compartir. Porque si no, pues, entonces, ¿de qué me estás hablando? La masterclass la imparte un especialista, es como con los médicos. Es lo mismo cuando vas con el médico general a cuando ya tienes que ver a un especialista. Las masterclass son impartidas por personas que están especializados en algún tema.
en alguna doctrina, en algún área. Yo recuerdo que un hermano que conocí hace muchos años, el hermano misionero, él decía, oiga hermano, lo queremos invitar para que dé unas enseñanzas. Está bien, pero mire, mi fuerte, mi especialidad son esto y estas doctrinas. O sea, como que no me va a invitar a dar cualquier cosa. Yo tengo mi área fuerte, yo, la doctrina de la cruz, por ejemplo, decía, a mí me fascina. Entonces, yo puedo impartir sobre este tema. Ahí, dentro de nuestro campamento anterior, algo que yo pude notar fue que la gran mayoría de los pastores no les gustaba hablar de mayordomía, sobre todo de mayordomía del dinero, porque la mayordomía es muy amplia. La mayordomía integral es un tema muy amplio, pero la mayordomía del dinero era como que un tabú, o sea, en las iglesias. A mí me llegó a tocar que incluso cuando en aquellos años, algunos seguramente se acuerdan de las famosas sesiones de negocios, ¿sí? Las sesiones de negocios donde se hablaba de esto y de aquello, y entonces de pronto en alguna sesión de negocios llegaba el momento de tocar el tema del salario del pastor. Entonces, vamos a hablar del salario del pastor. Y me llegó a tocar ver pastores que se salían a ganar. Van a hablar de mi salario y yo me voy, para que hablen a gusto. Entonces, ¿cómo? O sea, si tú tienes que enseñar a la congregación sobre la mayordomía. Pero muchos pastores evitaban eso. Sentían como que se les iba a juzgar mal o que los iban a acusar de ser centaveros por estar hablando de mayordomía, pero yo sinceramente nunca tuve problema con eso. Y en algún momento incluso, pues creo que hasta me volví como un tipo máster, porque me invitaban mucho de otras iglesias. Otros pastores, Saúl, podrás venir a dar una conferencia, a dar un taller de mayordomía, o predicar un sermón sobre mayordomía. Y yo le decía, ¿por qué no lo das todo? Oh, es que no pasa nada. No, mejor tú ven. Y estuve así en muchas iglesias enseñando y predicando sobre la mayordomía. Entonces, esto de la masterclass, pues es como que especializarte en algún área, en algún tema, y poder compartirlo, pero ya así como algo muy profundo, que lo dominas el tema. Luego está lo que es el sermón. Un sermón, una predicación, un discurso. Se conoce con diferentes nombres. Y esto también pues tiene sus características. ¿Cuáles serán algunas características del sermón? De la predicación. Suele ser de una mayor duración del tiempo, aunque no siempre, porque luego pasa, hay congregaciones donde, como me pasó a mí al principio, ¿se acuerdan, hermano Mireya? Bueno, los de los cartulinas eran allá que sí. Pero cuando nosotros empezamos, las hermanas que estaban ahí al frente, aquel grupito de hermanas que estaban al frente de la congre, ellas eran muy al estilo estadounidense, de 10 a 12. Entonces, de 10 a 11 era la escuela dominical, la clase de escuela dominical. Entonces, empezaban como con un devocional de 10-15 minutos y ya la clase duraba pues, 45 minutos. A las meras 11 empezaba el servicio. Pero el servicio, pues que entre
las gratitudes y lo que se hace, dar que los himnos y que esto y aquello. A mí me venían dando el tiempo para predicar, a veces 11:35. Y a las 12 nos teníamos que ir. Si tenía que predicar bien rápido. Recuerdo una ocasión que mi otra hermana Lucía, que también la ven aquí, una vez mi hermana Lucía nos visitó ahí en la congregación. Ella asistía a la primera iglesia en el centro, donde mi hermano pastor, que todavía está ahí, pues aquel es de carrera larga, él es de predicar sin más de una hora, ¿no? Creo, fácil. Si se emociona, pues él le sigue. Entonces mi hermana estaba acostumbrada ya, entonces viene acá conmigo y estaba ahí, y no recuerdo por qué de pronto se salió, si le dio sed, se fue a la tiendita a la vuelta a traer una agüita y apenas iba a sentar, y bueno hermanos, y pues ya para terminar, y después ella me reclamó y dije, ¿qué pasó? ¿Cómo? Si me perdí el sermón y pues saliste, pero ¿por qué tan poquito? Y aquí así dura. Aquí 20-25 minutos cuando mucho y ya. Porque era el tiempo que me daban. ¿Sí? Porque ahí me decían a las 12. Allá me decían en las iglesias en Estados Unidos, y eso me lo platicó un pastor también. Cuando él llegó a la iglesia como pastor nuevo y estaban poniendo de acuerdo con los hermanos, bueno hermano, el servicio y eso. Y él preguntó, hermanos, ¿cuánto tiempo voy a tener para predicar? Y le dijo un hermano, usted puede predicar lo que quiera, pastor, pero nosotros a las 12 nos vamos. Así, ¿verdad? Usted predique lo que quiera, pero nosotros a las 12 nos vamos. Son bien estrictos con eso, ¿no? Con el lunch time, dicen los americanos. Entonces, bueno, por eso decíamos un sermón. A veces no es tanto el tema de la longitud ahí. Yo prediqué sermones de 25 minutos, muchos. Ya después, ya me dieron más tiempo. Pero tiene otras características el sermón, la predicación, como suele ser el tono de voz, como suele ser también el tema de que, bueno, en el sermón o en la predicación, los oyentes no hablan. Yo porque les doy chance que hablen. Normalmente no hablan. A donde ustedes vayan, la mayoría de las congregaciones, cuando el pastor predica, el pueblo cae, ¿verdad? Todos calladitos nada más escuchando. Nadie levanta la voz, nadie levanta la mano, nadie. Yo aquí, pues a lo mejor sí los he consentido, no les dejo así hablar. Cuando ha venido alguien que viene así, se extraña mucho. Se extraña mucho, ¿verdad? De que de repente yo estoy predicando y que alguien hable, y cuando ha habido un invitado hasta voltean así como, usted es solamente, ¿qué le pasa a usted? Sacrílego, porque luego son así. Yo siempre soy muy alivianado, no pasa nada, ¿no? Pero tampoco hay que exagerar. Entonces la predicación tiene como que también, ¿no? sus características o sus lineamientos, y entre ellos son eso, tanto sí tiene que ver con la duración, en la forma en que se está compartiendo, etcétera, y luego ya viene la conferencia. Una conferencia, pues ahí sí agárrate, ¿no? La conferencia va para largo. Ya una conferencia es 1:30 arriba. ¿Sí? O sea, el mínimo es 1:30. De ahí, largo. Le puede dar un descanso a la gente, pero regresas otra vez. Las conferencias ahí sí van a ser muy largas. Pero siempre hay tiempo ahí sí para que haya preguntas, dudas, etcétera. Es lo que tienen las conferencias. Y ya lo último que tenemos acá es lo que se conoce como un taller. Un taller. ¿Qué es un taller? Serie de clases. Hay interacción, pero sobre todo hay
práctica. Pues un taller es, te voy a compartir algo que quiero que hoy mismo lo empieces a poner en práctica. Hoy mismo lo vas a practicar. Por ejemplo, un taller de evangelismo. Un taller de evangelismo, tú vas a salir de aquí evangelizando. Hoy mismo vas a evangelizar. Eso es un taller. ¿Verdad? Es como algo muy intenso. Pero que la característica es que la persona va a practicar. Vamos a tener un taller de predicación. Y aquí sales predicador tú. Entonces, esa es la característica de los talleres. También van a ser largos, pero a diferencia de las conferencias, va a haber mucha práctica. En la conferencia es más de estar escuchando al conferencista. En los talleres es más de que la gente está participando, están haciendo las cosas. ¿Sí? Entonces, esas son, hermanos, las formas, diferentes formas que existen de exponer la palabra. Entonces, recuerden, en esto aquí nosotros estamos haciendo una conexión entre la lluvia y los diferentes tipos de lluvia y la exposición de la palabra y las diferentes formas de exponer la palabra. Porque Moisés dijo que mis palabras, que mi discurso caigan como lluvia. Si recuerdan el texto, dijo ahí, mi enseñanza, mi discurso, mis palabras. O sea, él mismo utilizó varias expresiones. Como que lo que él iba a estar diciendo iba a estar en diferentes formas o diferentes tonos. Ahora, actitudes. Vamos a hablar de actitudes. Qué bueno que hace rato la hermana Ingrid mencionó esto. Las actitudes. Porque algo que va a ser definitivamente, hermanos, muy importante en cuanto a qué va a pasar con la palabra expuesta, pues es la actitud. La actitud con la cual se recibe la palabra. Tenemos una actitud que acá la estamos describiendo como expectación. La persona está expectante. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona está emocionada. Que la persona realmente está esperando. Que le gusta, que quiere, que desea, que anhela recibir la palabra de Dios y está expectante. Esa es una actitud. El gozo es otra actitud también. Que la persona, al estar escuchando la palabra de Dios, se goce sabiendo que es palabra de Dios. Y que la palabra de Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces nos gozamos al escuchar la palabra de Dios. Ahora, el gozo, usted sabe, el gozo no es precisamente que voy a estar risa, ¿verdad? No. El gozo es más una experiencia interna. Yo por dentro me estoy gozando, estoy disfrutando la palabra de Dios. Otra actitud que también encontramos es la gratitud, o sea, recibir la palabra de Dios con gratitud. Agradezco al Eterno por su palabra. Pero también hay dolor. O sea, escuchar la palabra a veces es doloroso. ¿Cuándo es que la palabra duele? Cuando nos confrontan, cuando realmente andamos mal o hicimos algo mal.
Y a mí me llama mucho la atención las figuras que la misma Biblia utiliza para referirse a la palabra de Dios. Hay tres principales formas: la espada, y de dos filos, no de uno, de dos filos. ¿Y cómo lo describe el verso? Que penetra hasta partir el alma, dice el Señor, no la carne, el alma. El martillo, la palabra es comparada con un martillo que quebranta, como un mazo grande. La palabra es comparada con fuego. Entonces son elementos que a todas luces pues causan dolor, van a provocar dolor. Recuerda cuando hablábamos de la experiencia de Elías en la cueva. En este caso era la presencia de Dios. Y que dice que cuando pasó el terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto, y el gran viento, y Dios no estaba, y el fuego, Dios no está ahí. Y luego un silbo apacible y Dios está allí. Pero la lección en el caso de Elías, hermanos, es que Elías había perdido la capacidad de percibir la presencia de Dios en todo momento. Porque la presencia de Dios siempre está. O la presencia de Dios no está en el terremoto. Entonces, ¿qué hacemos con el texto que dice: a la presencia de Dios tiembla la tierra? Él está ahí. Pero para Elías no está. Elías perdió la capacidad de percibir a Dios en medio de un terremoto, o de percibirlo en medio de un viento huracanado. Percibir a Dios solamente con un silbo apacible es como: yo sé que Dios está conmigo porque me está yendo bien. No, hermano, es muy peligroso. Tú tienes que aprender a percibir a Dios en todo momento. Tú tienes que tener la certeza de que Dios está contigo en todo momento. En tus peores momentos es cuando Él más está. La palabra de Dios es así. Entonces, acá hablamos principalmente de actitudes, expectación, gratitud, humildad, disposición, sabiduría, resolución, como que puras cosas así positivas. Pero el dolor también tiene que estar ahí. Porque las principales figuras de la palabra son así, son dolorosas. ¿A cuántos les gusta el canto aquel del alfarero? El canto antiguo, muy viejito. El alfarero. Y qué tremendo lo que dice. Lo que dice la perdón, ya fue sacrilegio. Bueno. Pues sí, porque lo que dice, ¿verdad? Al alfarero que te va a voltear y ese proceso dice te va a hacer llegar. Te voy a hacer, te voy a causar dolor. Me gusta mucho la parte: me dijo, no me gustas. Eso está fuerte. Que Dios te diga: no me gustas, no me agradas, no me caes bien. Voy a tener que trabajar contigo, te voy a tener que moldear, te voy a tener que transformar para que tú y yo la llevemos bien y tengamos una buena relación. Te voy a tener que transformar y te va a doler. Lo siento, pero es necesario. Así es la palabra de Dios. Así va a trabajar Él con nosotros. Ese proceso va a causar dolor, pero es para nuestro bien. Como nos dijo hace mucho tiempo también un sabio maestro, hablando del barro y el alfarero:
Y él decía, existen 3 clases de barro con los cuales trabaja un alfarero. Y por eso son interesantes las figuras que usa la Biblia. No son coincidencias. Están ahí por algo. Entonces, cuando tú investigas el tema y descubres, hay 3 clases de barro. ¿Cuáles son esas 3 clases de barro? Bueno, una es el barro que es muy duro. Barro duro, que no es manejable, no es moldeable. Entonces, el alfarero, ¿qué tiene que hacer? Golpearlo hasta que lo suaviza y ya puede trabajar. Hay otro tipo de barro que es todo lo contrario, es muy escurridizo. Lo agarra y se le va y se le escapa. Y entonces ahí le tiene que meter fuego para darle la consistencia deseada. Pero hay un barro que es totalmente noble, totalmente moldeable, con el cual el alfarero no batalla. Desde que lo agarra puede trabajar sin problemas. No lo tiene que golpear, no le tiene que meter fuego. Es perfecto. Y decía este predicador, ¿qué tipo de barro eres tú? De eso va a depender cómo Dios va a trabajar contigo. Si eres muy duro, pues prepárate. O si eres muy escurridizo, también prepárate. Porque Dios, de que te va a moldear, te va a moldear. Eso tenlo por seguro. Si tú eres un escogido de Dios, Él va a trabajar contigo. Vamos al origen de la lluvia. ¿Dónde es que la lluvia se origina? En el cielo, en las nubes. El origen de la lluvia es el Eterno. El origen de la lluvia es nuestro Dios, es Yahweh. Él es el origen de la lluvia. Él es el origen de la palabra. Entonces siempre decimos la palabra de Dios. Y algo que Moisés expresó en nuestra parashá, nuestro texto de Deuteronomio 32, Moisés dijo del Eterno, su obra es perfecta. Cuando él dijo, voy a proclamar el nombre del Eterno, pues su obra es perfecta. Sus caminos son justos. Él es poderoso. Él es fiel. Él es confiable. Él es bueno. Él es justo. Él es santo. Aquel que es el origen de la lluvia. Aquel que nos envía su palabra sobre nuestras vidas. Él es todo esto. Y es importante considerar esto, mis hermanos, cuando nosotros vamos a recibir la lluvia, cuando vamos a recibir la palabra de Dios, es importante entender que su obra es perfecta, que a su palabra no hay nada que quitarle y no hay nada que añadirle. Así está escrito. Su obra es perfecta, que sus caminos son justos y todo lo demás. Entonces, llegamos a la parte de la conclusión. Entonces, ¿de qué va a depender la forma en que vamos a experimentar la lluvia? La lluvia que el Eterno envíe sobre nosotros. Su palabra. ¿De qué va a depender la forma en que la vamos a sentir? Según lo que vemos en el texto y según lo que compartimos hoy aquí, en gran manera eso va a depender de nuestra actitud. Si tú tienes una mala actitud, no te va a ir bien. No te va a ir bien con la palabra de Dios. Si tú no eres una persona receptiva, si tú no eres una persona sensible a la voz de Dios, si tú no quieres escuchar, no te va a ir bien. La actitud es definitiva. ¿Cuál va a ser tu actitud al escuchar la palabra de Dios? Hay personas que son indiferentes. Hay personas que nada más están viendo el reloj, porque a qué hora se termina. Hay personas que a lo mejor ya tengo hambre. Hay personas que creen saberlo todo y dicen, otra vez el pastor del mismo hace sermón, ya me lo sé. De ese texto, no, hombre, ya lo tengo bien dominado. Mejor voy a predicar otra cosa.
sea, ¿cuál va a ser la actitud con la cual vas a recibir la palabra? Hay una iglesia aquí en Reynosa donde los hermanos le decían al pastor lo que querían que les predicara. Pastor, queremos que nos predique esto. Ahí le van los temas a este mes. No sé cómo él aguantaba eso. Y como quiera lo corrieron, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? La actitud es definitiva. De eso va a depender. ¿Cómo vas a experimentar la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud? Segundo, las decisiones. El cómo vas a experimentar tú la lluvia sobre tu vida, la palabra de Dios sobre tu vida, también va a depender mucho de las decisiones que tomes. Si tomas decisiones correctas, te va a ir bien. Pero si tomas las decisiones equivocadas, pues obviamente te va a ir muy mal. Ahora, si se fijan, hermanos, cuando vimos la diapositiva de las formas de exponer la palabra, empezamos con una frase y terminamos con un taller. Entonces, realmente todo va conectado. Todo va relacionado. Porque tú recibes una frase, recibes un pensamiento y luego lo reflexionas. Ese es el proceso siempre. Un maestro, un predicador, alguien que expone la palabra de Dios, siempre le pasa así. Siempre lo primero que llega a tu mente es un pensamiento, una frase. ¿Cuál creen que fue con este mensaje que estoy compartiendo? ¿Cuál fue la que me llegó a mi mente? Como la lluvia. Se ve yo como la lluvia. Como la lluvia. Y empieza a reflexionar. Como la lluvia. Como la lluvia. Y empiezas con tu reflexión. Y luego empiezas a meditar más, un poquito más profundo. La lluvia, y empiezas a conectar una cosa con otra. Te empiezas a dar clase tú mismo. ¿Sí? Empiezas a hilar los pensamientos, a unir las piezas para poder compartir. Entonces todo va hilado y el objetivo final que decíamos en un taller, el objetivo final es ponerlo en práctica. Por eso acá en las conclusiones al final es de qué va a depender de lo que hagas con él, de lo que hagas con la palabra que recibiste, es decir, de tu obediencia. La Escritura dice que la palabra de Dios siempre cumple el propósito para el cual ha sido enviado. Siempre cumple su propósito. Pero si hay una actitud negativa, si la persona no está receptiva, si la persona se niega a recibir la palabra, entonces ahí va a haber un problema. Entonces hay tres cosas básicas que necesitamos para que la palabra de Dios, la lluvia que viene del cielo sobre nuestra vida, cumpla su propósito. Tener una buena actitud, tomar buenas decisiones y obedecer lo que se nos está diciendo. Con eso es más que suficiente para que nos vaya bien. Desgraciadamente, en la experiencia de Moisés, el pueblo no hizo lo que tenía que hacer. No lo hizo. Y Moisés, sin embargo, se concentró en una persona, en Josué. Porque eso es muy importante. Cuando nosotros como congregación nos hicieron el examen para reconocernos como una iglesia organizada, ¿alguien estuvo aquella vez? ¿Usted estuvo?
también estuve. En aquella ocasión, recuerdo que se hizo ahí de pronto alguna situación, hay una polémica entre los mismos miembros del concilio que nos estaban interrogando. Y entonces el hermano de bendita memoria, el pastor Jorge Ramírez, predicador invitado en aquella ocasión, y que era muy respetado por todos, tuvo que poner orden ahí con todos los demás pastores. Y él dijo algo que se me quedó muy grabado. Él dijo: a ver, hermanos, miren, para mí, con que Saúl sepa estas cosas y las entienda, es más que suficiente. Porque él es el que se va a quedar ahí enfrente, él es el que tiene que enseñar a los hermanos. Pero tampoco estén tan exigentes de que, porque luego estaban ahí, no, queremos que todos contesten. Nada más están contestando 4 o 5 hermanos, los mismos. Y aquí son como 40, todos tienen que contestar. El pastor tuvo que, porque acá rato sus tiempo en eso, ¿no? Y tuvo que entrar y decir eso. Dijo: a ver, para mí esto es lo más importante, que Saúl sepa. Si él sabe, él se va a quedar ahí. Ustedes se van a ir. Entonces, déjenlo ahí. Moisés le habló a todo el pueblo, exhortó a todo el pueblo, pero él sabía por revelación divina que las cosas no iban a ir muy bien. Entonces él se concentra en Josué y dice: vaya, Josué, tú sí me tienes que escuchar y hacer todo lo que te digo, porque tú te vas a quedar en mi lugar. Sus hermanos, como la lluvia. Así es la palabra de Dios. Que así sea para cada uno de nosotros, cada día que abrimos la Escritura, cada día que escuchamos alguna palabra en la radio, en el internet, donde sea, que su palabra siempre sea como lluvia. ¿Qué tipo de lluvia? Eso ya depende de usted, depende de mí también. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Así terminamos con nuestra Parashá Hasinu. Para esta próxima semana no tenemos porción semanal porque tenemos Yom Kippur. Tenemos la llegada del día más santo de todos los días, el Yom Kippur.